Hola a todas y todos. Soy Juan de la Puente. Bienvenidos al reporte de Pata Amarilla de hoy, 22 de marzo del 2021. Comentaremos sobre el debate que organizó ayer América Televisión. Un debate donde participaron los 5 candidatos que encabezan las encuestas, a excepción de Rafael López Aliaga, que a última hora se bajó del carro y fue a una entrevista a otro canal, donde también se dice que le fue muy mal. El debate fue un acierto. El esquema fue novedoso, situó el plano de la discusión en el corto plazo e impidió que los candidatos se escapen de la coyuntura. Muchos habían hecho eso en las últimas semanas. Y luego las repreguntas de los moderadores atajaron las generalidades y evitaron que los candidatos se queden en el qué. Los forzaron a ir hacia el cómo, y ahí es donde se revelaron las inconsistencias, se desnudaron la falta de coherencia y, bueno, se pusieron sobre la mesa también los aciertos. En el bloque de entrada y desde este momento los candidatos apostaron por un perfil, marcaron la cancha. Urresti, por ejemplo, en la comedia se quedó en esa posición hasta el final. Forsyth y Fujimori en una clave de contracampaña, Lescano en permanente proclama y Verónica Mendoza en el corto plazo. El primer bloque sobre la pandemia encontró a Mendoza y a Forsyth más articulados y con propuestas más útiles. En el segundo bloque sobre economía, las más solventes fueron Mendoza y Fujimori, y ahí tuvimos el cambio del modelo contra el inmovilismo o el no me toquen el modelo, enfrentados ahí, opuestos frente a frente, dejando al resto en una posición muy reservada, con lugares comunes y obligados a estudiar economía para el debate del 29, 30 y 31 que organiza el Jurado Nacional de Elecciones. El tercer bloque sobre seguridad fue para el olvido. Yo creo que ahí tenemos demasiadas generalidades para una crisis tan grande, o al revés, demasiada crisis para poca oferta. Es que llevamos 10 años con diseños policialistas muy acotados, porque en ese punto hasta el diagnóstico es malo. La seguridad está claro hace muchos años, ya no es un asunto de policías y ladrones, es un asunto mucho más complejo, es una crisis generalizada que tiene que ver con el acceso a la justicia, con la cultura, con la previsión y con la provisión de recursos. Una reforma policial de la que se habló sobre contenido muy poco en el debate. El cuarto bloque sobre corrupción fue el más bajo de todos. No solo no hubo propuestas serias, sino en muchos casos populismo anticorrupción. Y ahí tuvimos allí un ejemplo del papel distractivo que pueden jugar las promesas inconsistentes. Y en ese cuarto bloque, en realidad Daniel Urresti y George Forsyth ya parecían cansados y también nos cansaban. En el quinto bloque, donde hubo estas propuestas que cada candidato respondía, o preguntas que cada candidato respondía, o respuestas que replicaban, los más golpeados fueron Daniel Urresti y Johnny Lescano. ¿Por qué? Porque salieron a atacar y ahí encontraron el vuelto de sus oponentes. Luego hubo un bloque de preguntas íntimas que particularmente no me gustó, porque las preguntas eran muy primariosas. Algunos candidatos arreglaron esas preguntas con respuestas más inteligentes, pero no entendí mucho la idea de un bloque así. Me parece que a los candidatos se les puede preguntar sobre cosas muy personales, sobre gustos, pero estas preguntas no pueden ser pues muy cursis que digamos. Un balance apretado del debate indicaría, por lo menos desde nuestro punto de vista, que lo ganó Verónica Mendoza. A Keiko Fujimori no le fue mal, ¿no? Y se anota ahí un saldo positivo. El debate no lo perdieron, pero tampoco lo ganaron Johnny Lescano y George Forsyth, pero perdieron sí una gran oportunidad. Y quien perdió clara y largamente el debate fue Daniel Urresti, que tuvo un posicionamiento que podría ser que haga que el elector recuerde sus chistes, su intemperancia, esas salidas de tono, pero que eso no creo que le sume demasiado. ¿Por qué ganó Verónica Mendoza? Porque fue más coherente, lució que dominio de temas, tenía atrás, es obvio, tiene atrás un buen equipo. Keiko Fujimori en muchos momentos también mostró coherencia, mostró solvencia, conocimiento del Estado,
tiene el asunto en desventaja del proceso que tiene y por eso en lucha contra la corrupción fue el bloque donde le fue peor. ¿Qué nos deja como lecciones, como enseñanza para el futuro de esta campaña electoral, tanto de la primera y como segunda vuelta? Que pueden afirmarse valores de corto plazo en el contexto de una coyuntura tan compleja, en el contexto de una gran depresión, y estos valores del corto plazo no tienen por qué dañar el horizonte del mediano y largo plazo que planteen, ¿no?, los candidatos. Los candidatos habían tenido una predilección por el mediano y largo plazo, entonces proponían grandes reformas de 5 años, en el contexto de un país que se está muriendo por falta de oxígeno, que no tiene vacuna, con una enorme crisis económica, y el asunto recurrente de bonos, de vacunas, de creación de empleo, de inversión pública, de inversión privada, era necesario ser abordados. Y de algún modo fueron abordados en este debate, lo cual implica una preparación muy interesante para el debate de fin de mes organizado por el Jurado Nacional de Elecciones. Este debate también mostró malos y buenos equipos. Es probable que con las diferencias que existan, los mejores equipos estén tras de Verónica Mendoza y Keiko Fujimori, por lo menos de los 5 candidatos que estuvieron en competencia anoche. Y eso obligaría, se supone, a los otros 3 candidatos a mejorar la asesoría. Es obvio que un candidato no tiene que dominar todos los temas, pero también es cierto que es el encargado de exponerlas, porque además es el que va a liderar el país en el contexto de una victoria probable suya, o también si su partido tiene una presencia importante en el Parlamento. Siempre señalo que la campaña electoral viste al candidato y un debate lo desviste. Y en ese sentido, el ejercicio de ayer fue muy importante. Fue además importante porque mostró un conjunto de carencias personales o posicionamientos personales que son útiles para la política y ya no solo para el proceso electoral. Laura Tábara en Twitter ha hecho una apreciación de cómo se pararon en la cancha, los colores que usaron, el vestido que cada candidato usó, los ademanes, la forma de dirigirse y de relacionarse. Ha quedado claro que hemos tenido hasta ahora una campaña de guerra sucia, pero cuando esta guerra sucia intentó ponerse sobre la mesa o posicionarse en el debate que hizo ayer América Televisión, no ha funcionado. Probablemente porque los otros candidatos, cuando hay un candidato que practica eso, no lo aceptan, o porque el formato permite que los moderadores tengan una interacción que impidan estos desbordes. Habría que considerar también que ese es un formato muy parecido al que tendrá el debate del 29, 30 y 31. Y mientras los candidatos debatan, compartan ideas y los electores sepamos de lo que saben, de lo que no saben, sus coherencias, sus consistencias, sus vacíos, yo creo que es muy importante para el proceso electoral. Eso es todo, amigos, y nos seguiremos viendo. Gracias.